Hola amigos, continuando con esta serie de videos, seguiremos refutando los videos del canal de Filosofía Judía debido a que es un canal anticristiano y que se mofa en sobremanera de Jesús. El día de hoy hablaremos sobre el Shabbat. Para la mayoría de los cristianos ya no se celebra el Shabbat, en cambio se guarda el domingo como día de reposo y se basa en la creencia de que Jesús resucitó un día domingo. Sin embargo, hay denominaciones cristianas que en efecto sí guardan el Shabbat como el día de reposo, por ejemplo, el grupo de los sabatistas. Pero el día de hoy no estamos aquí para hablar sobre si aún se debe guardar o no el Shabbat como día de reposo. Estamos aquí por las afirmaciones hechas por Jacob de Filosofía Judía y para debatirlas. El día sábado no se podía salir de casa porque era día de Dios. El día Señores, el día sábado no se podía salir de casa porque era día de Dios. ¿Cómo hicieron los judíos durante estos milenios que han transcurrido, sí, más de 3 milenios, sin salir de sus casas una vez a la semana, encerrados todo el día? ¿Cómo? Es más, a Jesús, de acuerdo a los evangelios, lo ven profanando Shabbat, es recogiendo espigas, etcétera, y en los campos, ¿sí? En los campos, no en la ciudad, en los campos, y vienen los sabios y le reclaman. Le dicen, oye, ¿por qué estás profanando en Shabbat? La Torah dice que no profanes. Y empieza a dar un discurso, pero ¿cómo se dieron cuenta que él estaba profanando Shabbat? ¿Estaban encerrados en sus casas y con un telescopio vieron a los campos? ¿O porque estaban afuera de su casa? Tiene sentido, ¿verdad? Y que los fariseos nunca iban a estar allá en verdad. Los fariseos no se iban a ir hasta los campos en Shabbat, y mucho menos los fariseos iban a ir hasta la Galilea, a los campos de la Galilea. O sea, totalmente surrealista ese relato. Aquí podemos observar una de las costumbres que tiene Jacob de utilizar los evangelios o los textos del Nuevo Testamento a su favor para refutar cosas, ideas, pero lo más chistoso es que él no cree en los textos. O sea, los utiliza pero no cree en ellos. Él ha dicho en innumerables ocasiones que son textos paganos. Entonces, si para él son textos paganos, ¿por qué los utiliza? En este primer video podemos ver cómo Jacob de Filosofía Judía refuta a un arzobispo que dijo que en el día de reposo no se podía salir de casa. ¿Ustedes creen? Qué locura. Bueno, como sea. Para refutar esto, Jacob utilizó el Nuevo Testamento, a Mateo 12 para ser exacto. Pero 3 horitos después, en otro video, según él refuta el mismo pasaje de Mateo. No cree en los textos del Nuevo Testamento y solamente los utiliza cuando le conviene. Historias ficticias. Los evangelistas se inventaron eventos para así crear una narrativa y hacerle creer a las personas que son eventos de los testigos oculares y todo eso, pero son eventos inexistentes. Uno de esos tantos ejemplos está en Mateo capítulo 12, que esto de hecho también se menciona en Marcos 2, Lucas 6, y este evento es, les muestro en pantalla, les leo, Mateo 12. Cuenta que en aquel tiempo, supuestamente, iba Jesús por los sembrados, es decir, por los campos, en un día de reposo. Eso es en Shabbat, que es el día más sagrado para los judíos. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y bueno, ahí continúa diciendo que llegaron los fariseos y vieron lo que estaba sucediendo y le dijeron a Jesús como, oye, ¿sabes qué en Shabbat eso está prohibido? No se deben arrancar espigas en Shabbat. Y Jesús les empezó a decir, ¿qué acaso ustedes no saben lo que hizo David cuando tenía hambre, que fue a Nob? Y bueno, ahí está todo el relato, como supuestamente es un debate, entre comillas, entre Jesús y los fariseos acerca del Shabbat. En principio, Jesús no se asemejaba en nada a la imagen que lo pinta Jacob, como un individuo loco, colérico, lleno de ira y exaltado. Más bien Jesús era una figura iluminada, caracterizada por su amabilidad, compasión, carisma y un profundo amor por los demás. Segundo punto. Es poco probable que este relato de Jesús debatiendo con los fariseos sea una invención. Es importante considerar el contexto completo del capítulo 12 de Mateo para comprender por qué ese relato sí tiene sentido. Ese mismo día de Shabbat, Jesús realizó un acto de sanación al curar la mano paralizada de un hombre en una sinagoga. Dado que los fariseos estaban presentes en la sinagoga y observaron cómo Jesús parecía romper sus leyes al sanar en el día de reposo, es lógico pensar que lo siguieron para cuestionarlo por sus acciones. Cuando Jesús y sus discípulos salieron de la sinagoga, los fariseos fácilmente pudieron verlos recogiendo espigas en el campo. Teniendo el contexto de estos sucesos que ocurrieron en el capítulo 12 de Mateo, podemos dar por sentado de que ocurrió un hecho similar en la vida real. Pero el tema es que este relato no ocurrió. No hay chance de que haya ocurrido. Y les voy a explicar por qué. Porque en la ley judía y los fariseos seguían esto, los fariseos no iban a los campos en Shabbat. Pero espera, ¿no había dicho él en un video anterior que los fariseos sí podían salir de sus casas en el día de reposo? ¿Cómo se dieron cuenta que él estaba profanando Shabbat? ¿Estaban encerrados en sus casas y con un telescopio vieron a los campos? ¿O porque estaban afuera de su casa? Tiene sentido, ¿verdad?
Los fariseos estarían o en su casa, o en la sinagoga, o en la casa de estudio, no en los campos. Esto es algo extremadamente, tipo, no estarían en los sembrados, llamémoslo así. Esto es surrealista. ¿A qué Jacob le creemos? ¿Al que dice que los fariseos estaban en sus casas, en la sinagoga o en casas de estudio? ¿O al Jacob que dice que los fariseos no tenían problemas con salir de sus casas y estar en el campo? em, que el argumento de eso es que después de que sus secuaces están comiendo los espigas en Shabbat y los fariseos le reclaman, Jesús dice, ¿a qué acaso no leyeron la Biblia? Que cuando Abiatar era sumo sacerdote le dieron de los panes de la proposición a David. Pues creo que el que no leyó la Biblia fue otro, porque primera de Samuel 21, del 1 al 6, por favor, revisen ustedes. ¿Ven cómo este tipo de personas que odian a Jesús solamente se centran en lo superficial? O sea, ¿a quién le importa el nombre del sacerdote que estaba ahí? A nadie. Lo que importa es el mensaje central del discurso de Jesús. Él o los nombres de los sacerdotes pasan a segundo plano. En lugar de atacar al discurso de Jesús y lo que proponía sobre él siendo el Señor del sábado, en vez de eso, Jacob se puso a investigar los nombres de los sacerdotes. Hubiera atacado punto por punto los argumentos presentados por Jesús ante los fariseos. Se hubiera centrado en todo el discurso y no solamente en un pedacito del nombre del sacerdote. Pero el sumo sacerdote era Ahimelech, no Abiatar. Acá, al evangelista le faltó el Espíritu Santo, se le falló, se equivocó de sumo sacerdote. Sí, Jacob, ya todos lo sabemos. El evangelista se equivocó en esta parte del evangelio. ¿Y qué? Todo el Tanaj está lleno de errores garrafales, contradicciones, y no por eso la gente deja de creer en él, ¿o sí? Se equivocó de personaje. Entonces le está reclamando a los fariseos, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando había otro sumo sacerdote que no está escrito en el relato? Señor, el que no leyó fue otro. ¿Y a quién le importa el nombre del sumo sacerdote? Solamente hay gente como tú que se fija en detalles sin importancia. O sea, Jesús o el evangelista puso eso como ejemplo para que nosotros sepamos que no todo lo que dice la Torah sobre el Shabbat es cierto. Las reglas se pueden romper. Este es un error tan brutal que a mí me cuesta pensar que Jesús haya dicho tal error, pero si eso lo relatan, así pues supongamos que así fue. Que Marcos no tiene la intención de citar puntualmente, sino que Marcos lo que quiere hacer es dar una idea, y por eso Marcos no se preocupa en citar lo que está en la Biblia. Esa es la respuesta de Jerónimo, ¿sí? Básicamente admitir que Marcos tiene un error. Correcto, el evangelista cometió un error. ¿Y ya por ese error debemos tirar todo el Nuevo Testamento a la basura? Creo que no. Los humanos se pueden equivocar. No estamos exentos de errores, ya que somos débiles y pecaminosos por naturaleza. ¿Y qué importa que el nombre del sumo sacerdote no sea el correcto? Lo importante es el mensaje que está diciendo Jesús, ¿entiende? Que los textos del Nuevo Testamento están errados. Literalmente Jerónimo explica eso. Sí, ¿y eso qué? También tu Biblia está llena de errores y contradicciones. Incluso podría ser como una serie de videos para señalar cuáles son los errores del Tanaj, para que veas que no solamente la Biblia cristiana tiene errores. Es más, es tan garrafal este error que les quiero mostrar. Hay una película que salió hace poco sobre una serie, sobre Jesús, un Jesús un poco más judío, etc. Sí, te refieres a la serie de Chosen, Los Elegidos. De hecho, deberías verla, porque en esa serie se muestra cómo era la personalidad de Jesús. Alguien amable y de buen corazón. Alguien que no era un loco rabioso como tú lo representas. Que se llama The Chosen. Yo no me la vi, yo ni siquiera tengo televisor, pero les muestro esta escena en donde literalmente, Hollywood corrige a Marcos. Acá les dejo esa He escena. entered the house of God in the time of Ahimelech, the priest, and ate the bread of the presence. ¿Sí? Esta es la escena esa, ¿sí? Que les acabo de decir. Ahí en este show, show de televisión sobre Jesús, aquí está, The Chosen se llama. Aquí muestran el encuentro de Jesús con los fariseos en los campos. Pero, si te hubieras tomado tan siquiera la molestia de ver el capítulo completo de esa serie, que por cierto es la temporada 2, capítulo 6, te darías cuenta que después de que Jesús sanó la mano paralizada del hombre en la sinagoga, los fariseos lo persiguieron y ahí fue cuando lo vieron comiendo espigas con sus discípulos o sus secuaces, como tú los llamas, en el campo. Así que sí, ese relato sí tiene sentido y la misma serie que presentaste lo demuestra. ¿Sí? Un evento que nunca ocurrió. Pero acá dice el mismo Jesús de Hollywood, dice, en el tiempo que Ahimelech era sacerdote. Entonces, según tú, si este evento nunca ocurrió, ¿por qué te tomas tanto la molestia de refutarlo en varios videos? Les pondré la escena completa de ese capítulo de la serie para que vean que en efecto, ese evento sí tiene sentido que haya pasado. Estírala.
bastante bien, ¿eh? Si él debía ser curado, Dios mismo lo habría hecho. Interesante observación. ¡Sal de aquí! Con mucho gusto. ¡Blasfemo! ¿Cuál es tu problema? Al parecer todo. ¡Espera! ¡Regresa! ¿Cómo te atreves? Enviarán a los guardias del pueblo tras nosotros. Tengo entendido que ellos son los guardias. Para los que no lo vieron, primero interrumpió la lectura solamente parándose al lado del nombre de la mano paralizada. Y el sacerdote simplemente... ¿Qué? Cegar o cosechar en Shabbat. Oh, sí. Perdón, tenía tanta hambre que me olvidé qué día es. Coman. Vamos, alcánzalo. Abran paso. Te has burlado de nuestra pequeña sinagoga y de la Torá. Nos dirás tu nombre, tu linaje, tú... Primero tú, y ahora tus discípulos, están haciendo lo que no es lícito hacer en Sabbat. ¿No han leído lo que hizo David cuando estaba necesitado y con hambre? Entró en la casa de Dios, en la época de Ahimelech, el sacerdote, y comió el pan de la presencia, aunque no era lícito que él comiera, era solo para los sacerdotes. ¿Tú estás comparándote con David? Fue una ¿O emergencia. no han leído en la ley? Como en Shabbat, los sacerdotes en el templo profanan el Shabbat, pero no son Eso inocentes. es para los levitas. ¿Eres un levita de linaje sacerdotal? Escuchen bien. Algo más grande que el templo está aquí. Y si supieran lo que significa deseo misericordia, no sacrificio, no habrían condenado a los inocentes. El Sabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Sabbat. Así que, el Hijo del Hombre es Señor aún del Sabbat. El Hijo del Hombre. Vámonos. Ese título, Hijo del Hombre, parece que enoja a mucha gente. ¿Por qué? Después te lo diré. Of Ahimelech, the priest. Entonces, por eso el título de este video debería ser Netflix corrige los evangelios, porque literalmente el error ese que se encuentra en Marcos es tan brutal que todo el mundo se dio cuenta. De hecho, personas como tú, que se fijan en el más mínimo detalle, fue que Netflix o Hollywood decidió modificar el guión del evangelio para que las personas se centraran más en el mensaje que está diciendo Jesús que en el nombre del sumo sacerdote. A continuación, más tratamientos de Jacob insultando a Jesús y a sus discípulos. En este relato lo que ocurre es que, ya sabemos, Jesús está en los campos y empieza él y sus secuaces a tomar espigas y a comérselas en Shabbat, en el sábado. Y eso es una prohibición, eso es violar Shabbat. Primero porque acá está hablando de la víspera de Shabbat. ¿Sí? Que el trabajo se empezó en la víspera de Shabbat, mientras que Jesús y sus secuaces estaban violando Shabbat, en Shabbat. 1. 2. Acá no habla de arrancar espigas, acá habla de grano apilado. Se conoce como gavillas, son omarim, que esto es cuando ya está cortado, ya está amarrado y ya está listo, simplemente es algo almacenable, eso es lo que se refiere. Caso opuesto a lo de Jesús, Jesús y su pandilla y su gente simplemente arrancaron el Shabbat, eso es la violación de Shabbat, esto es cuando ya está listo.